Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, Espíritu Santo. Bien, pues vamos a comenzar con el capítulo 8 del Apocalipsis. Y el capítulo 6 y 7, si recordáis, eran el septenario de los sellos. Bueno, pues en la apertura del séptimo sello le siguen otros 7 toques de trompeta que anuncian la intervención de Dios. Es decir, ahora la acción se va a desplazar desde el cielo a la tierra, de la eternidad a lo presente. Si habéis podido leer el capítulo 8, veréis que ahora nos vamos a meter en uno de los capítulos más oscuros que hay en el Apocalipsis. La apertura del séptimo sello da comienzo a una nueva serie de catástrofes. Luego, el séptimo sello no constituye el final del drama que trae consigo el gran día del castigo, sino que es solo el final de un acto. Su apertura va a dar lugar a un nuevo septenario de catástrofes que se producen al toque de las 7 trompetas. Ahora, posteriormente, iremos escuchando y iremos viendo, leeremos los cataclismos, ¿no? Pero yo quiero que tengáis presente que, al igual que en el Éxodo, los cataclismos anunciados tienen 2 mensajes muy claros. En primer lugar, que por una parte, uno de los mensajes que se traslada es que el proyecto de salvación de Dios es incuestionable y que quien se opone a él está destinado a ser precipitado y arrojado fuera de la historia. Y el segundo mensaje es que, por otra parte, hay que considerar que son penas medicinales, es decir, el objetivo que se persigue con estos cataclismos es la conversión y no el castigo. Recordar siempre que en el Evangelio de San Juan se insiste mucho, y San Juan insiste mucho, en decir que Dios es amor. Hay que tener presente siempre que Dios es amor. Bien, ¿qué anuncian las trompetas? Bueno, pues entramos ahora en el septenario de las trompetas, ¿no? En el capítulo 6 y 7 estábamos con el septenario de los sellos, que es la revelación del Cordero, mientras que el septenario de las trompetas es el septenario de la acción. O sea, mientras que al principio el argumento es la alabanza y por tanto el protagonista de la acción es el coro celeste, ahora el protagonista es el Cordero y los 7 ángeles trompeteros que anuncian la intervención de Dios. También por esto se hace silencio en el cielo, porque cuando Dios habla, todo deben de callar, incluido también el coro que cantan sus alabanzas. Hasta las alabanzas deben de callar frente a la manifestación de Dios. Y luego, en las próximas charlas, cuando veamos los capítulos del 10 al 12, entraremos ya en lo que es el corazón del Apocalipsis, ¿no? Y además, donde va a acontecer la encarnación, ¿vale? Que ahora luego haremos unos comentarios sobre ello. Entonces os decía que el Apocalipsis es la historia de la salvación, un triunfo claro que es el del Cordero sobre todas las cosas y cómo la irrupción de Dios impacta en la historia de los hombres. Hoy vamos a ver con mucha claridad cómo se pone en jaque a las fuerzas del mal y qué significa esto. Así que en estos 2 capítulos, en el 8 y el 9,
son justamente los anteriores al acontecimiento importante de la encarnación. Entonces vimos cómo en el séptimo sello, y así es como comienza el capítulo 8 que vamos a ver, dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. Es decir, se origina una gran expectación entre los que rodeaban el trono de Dios y el Cordero. La solemnidad del momento se pone de manifiesto al presentarnos a los habitantes celestes como atónitos, ¿no?, guardando silencio por espacio de media hora. Y este impresionante silencio señala la espera ansiosa de las criaturas mientras se va desenrollando el libro. El toque de las 7 trompetas anunciará una nueva serie de azotes, que constituirán el preludio a la llegada del reino de Dios. Como os he comentado antes, el capítulo este es un capítulo un poco oscuro, entonces voy a daros también algunas directrices en que luego nos pueden ayudar a poder entender mejor el capítulo. El número 7. El 7 es el número de los días de la creación. Toda la creación va encaminada al Sabbat, al descanso eterno. Y entonces el 7 siempre tiene esta simbología, alcanzar la plenitud. Es el número de la plenitud. Entonces vemos que estos septenarios que estamos viendo, vemos que no concluyen. Es decir, porque en el séptimo sello parece que ya va a venir el día del Señor y de repente se hace un silencio, ese silencio de media hora, y vuelve a empezar otro septenario, que es el septenario de las trompetas, el que vamos a ver ahora. Y cuando acabe el septenario de las trompetas, veremos que viene el septenario de las copas, que también lo veremos en su momento cuando lleguemos sobre el capítulo 16. Es decir, es como si todavía el tiempo no ha llegado, no se ha concluido y vuelve a empezar otro septenario, una nueva profundización, un volver de nuevo para poder comprender mucho más profundamente, ¿no? Y esta forma de actuar es muy joánica. San Juan tenía esta mirada de águila. Lo que va haciendo es repetir una serie de palabras e imágenes para poder ir entrando en lo más profundo, para no quedarnos en la superficialidad. Entonces, en estos periodos del 7 comienzan a caminar y donde acaba uno va a comenzar otro, que es el de las trompetas. Pero, ¿por qué ese silencio de media hora? Pues el silencio es la condición previa a una manifestación solemne de Dios. Lo vemos muchas veces en la Eucaristía. Hay silencios en la Eucaristía en los que hay una presencia de Dios muy grande y no se oye nada. Es un silencio en el que uno siente esta presencia. El silencio que nos habla el Apocalipsis es un silencio de media hora, por lo tanto es un tiempo incompleto, pero un tiempo incompleto que exige un cumplimiento, ¿no? Y esta media hora en la que va a haber el silencio tiene otra correspondiente también al final del libro, que lo veremos, que en la presencia del Señor será plena y el silencio también lo será, ¿no? Del silencio también hace referencias, por ejemplo, en el libro en Sofonías. En el libro de Sofonías, en el Sofonías 1.7, dice: silencio ante el Señor Yahvé, que está cerca el día de Yahvé. O sea, todo se encamina hacia el día del Señor. Pensar que todo este recorrido que estamos haciendo por los capítulos 6, 7, 8 y 9 va encaminado toda la creación hacia el día del Señor. Con este septenario profundizamos de nuevo en la historia del Antiguo Testamento, en la historia previa a la encarnación del Hijo de Dios, que va a transformar la historia de la humanidad. La llegada de Jesús transformará completamente, a partir de ese momento cambia totalmente la historia de la humanidad. En la visión de las 7 trompetas tenemos que tener presente, primero, que las calamidades de este septenario se van a abatir y van a recaer sobre los que no están marcados con el sello de Dios. Recordar que lo vimos en su momento. Y San Juan lo único que hace es cambia los símbolos, y lo hace con mucha frecuencia, pero él cambia los símbolos para expresar siempre la misma idea. Él enfatiza siempre en la misma idea. Entonces, por ejemplo, podemos ver
que si habéis leído el capítulo veis que la destrucción de los vegetales pues hace pensar en el hambre de la que se habló en el capítulo 6, o que las aguas convertidas en ajenjo que hace morir a los hombres, pues tiene cierta relación con el cuarto jinete del Apocalipsis del capítulo 6 sobre la epidemia, o que los trastornos cósmicos que aparecen en este capítulo recuerda evidentemente los trastornos acaecidos en la apertura del sexto sello del capítulo 6, o que por último las 4 primeras trompetas corresponden también a las 4 primeras copas que veremos en el capítulo 16. Entonces, las calamidades de este septenario alcanzan uniformemente un tercio de las cosas. Si recordáis, esto parece, hay una progresión, porque cuando estuvimos viendo en su momento el septenario de los sellos, ahí se hablaba de un cuarto y ya hemos pasado a un tercio de las cosas. Y luego haremos un comentario cuando pasemos ya a lo que es el septenario de las copas, que ahí hay otra medida, que ya lo comentamos. O sea, todas las imágenes de estas visiones están inspiradas principalmente en la historia de las plagas de Egipto y en la tradición apocalíptica judía. Y los detalles, muy probablemente, no pretenden tener una significación determinada. No tenemos que entrar en el detalle de cómo se describen esas calamidades, sino lo que tenemos que tener es una visión de conjunto, ver el sentido de todo ello en su conjunto. Bueno, vamos a empezar entonces con esos 7 ángeles que son los 7 ángeles trompeteros que aparecen, que están delante de Dios. Conocemos la existencia de estos 7 ángeles a través de un libro apócrifo que es el libro de Enoc, en cuyo capítulo 20, este libro se puede perfectamente encontrar por internet, está en PDF en internet, pues a través de ese libro pues es cuando tenemos el primer conocimiento de los 7 arcángeles, que son los servidores más cercanos de Dios, y son los ángeles también conocidos como los ángeles de la faz o los ángeles de la presencia. Son los que están viendo constantemente el rostro de Dios, a quienes Dios confía siempre el anuncio solemne de su intervención en la historia. Y estos son, por decirlo así, la mano de Dios que interviene en el mundo. Por tanto, a todo toque de trompeta corresponderá una acción de Dios o una intervención directa suya en la historia humana. Además de anunciar la llegada de Dios, también son una invitación a la penitencia. Y al igual que ocurre en la liturgia del Yom Kippur o el día de la expiación, cuando los judíos con la trompeta, el shofar, la trompeta, pues suenan para invitar al pueblo a convertirse. Bien, estos ángeles, que son los ángeles más poderosos del cielo, en el libro de Enoc dice que son los 7, que son Uriel, luz de Dios, significa luz de Dios, Rafael, medicina de Dios, Raguel, deseo de Dios, Miguel, quien como Dios, Saracael o Suriel, roca de Dios, Gabriel, fortaleza de Dios y Remeiel, elevación de Dios. O sea, estos ángeles están delante de Dios para significar que es Él quien los envía a poner por obra sus juicios sobre la tierra. Ellos dan señal a través de las trompetas. Ellos anuncian la destrucción del mundo pagano, pero al mismo tiempo anuncian la alegría y la liberación para los elegidos. Recordar que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza y de buenaventura. O sea, que es un libro de esperanza, es justo todo lo contrario a la imagen que todo el mundo solemos tener de este libro. Pues bien, antes de que los 7 ángeles comiencen a hacer su oficio, llega otro ángel que aparece ahí en la lectura, con un incensario, o más propiamente con una paleta que servía para transportar las brasas del altar del holocausto sobre el altar de los perfumes. El ángel se acerca al altar de los holocaustos, bajo el cual están los mártires, recordad el capítulo 6, y recibe muchos perfumes que simbolizan, los perfumes simbolizan
las oraciones de los santos, los cuales ha de ofrecer sobre el altar de oro. Sabemos que San Juan concibe el templo celeste exactamente igual que el templo de Jerusalén. Hay un altar del holocausto, está el altar de los perfumes y está el santo de los santos. Entonces, las oraciones de los fieles llegan a Dios por mediación de los ángeles. ¿Y por qué decimos esto? Lo dice Tobías. Tobías en su libro, en el 12:15, él lo dice, y leo muy por encima, dice, cuando tú, y se refiere a Tobías, y Sarra hacíais oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y más adelante dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. O sea, por lo tanto, aquí se afirma claramente que la doctrina de la intercesión de los ángeles en favor de los hombres, ¿no?, que vemos en el capítulo 5. O sea, San Juan, en el Apocalipsis, insiste en presentar al ángel como intercesor de los santos al lado del Señor. En la tradición bíblica y judía se presenta frecuentemente a los ángeles como intercesores de los hombres, y especialmente en los últimos libros del Antiguo Testamento, ¿no?, los libros de Baruch, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Joel, Amós, ¿no? Bien, el ángel que había visto San Juan coloca los perfumes o el incienso sobre las brasas del altar, y entonces se vio una columna de humo que subía juntamente con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. Las oraciones simbolizadas por los perfumes, y eso se ve en el Salmo 141 que dice, séate mi oración como incienso ante ti, pues estas oraciones simbolizadas por los perfumes piden justicia contra los perseguidores. Y en efecto, Dios escucha estas oraciones de los santos, pues pronto vamos a contemplar su realización. Dios va a intervenir en favor de su iglesia. Vemos que el ángel, cumplida su ofrenda, vuelve al altar de los holocaustos y llena la paleta de brasas que arroja sobre la tierra. Este acto viene a ser como un presagio de los castigos que Dios va a enviar sobre el Imperio Romano y sobre todas las naciones paganas. Y ya lo vimos en Ezequiel. Hay una escena muy parecida en Ezequiel. En Ezequiel 10:2 dice, y dijo al hombre vestido de lino, métete bajo la carroza debajo de los querubines y llena los cuencos de tus manos con las brasas que hay entre los querubines. Luego las esparces por la ciudad. Es decir, vemos cómo un ángel coge fuego del carro de los querubines, los arroja sobre la ciudad de Jerusalén para significar la destrucción de la ciudad por parte de los babilonios. En la visión del Apocalipsis, el fuego santo, al caer sobre la tierra contaminada con las iniquidades de los hombres, lo que viene es a revelar el estado de maldad que reina en ella. Y vemos que la caída de las brasas produce un efecto muy parecido a una explosión de una bomba, es decir, se produce un trastorno cósmico con truenos, voces, relámpagos, temblores de tierra, es decir, está como describiendo el aparato oceanográfico de las teofanías, ¿no? Pero aquí quizá San Juan lo que pretende simplemente es que la precipitación, esta precipitación de fuego desde el cielo, es una manifestación de Dios. Entonces ha llegado la hora de la manifestación de la justicia divina. Por eso los ángeles se disponen a tocar las trompetas, para que el castigo divino descargue sobre el mundo. Si siguiéramos leyendo el texto, el capítulo 8, entramos en que se observan, ¿no?, que las calamidades que desencadena el toque de las diversas trompetas se abaten sobre 1/3 de la naturaleza inanimada, es decir, sobre la tierra, el mar, el agua y el cielo. Pero los hombres no son atacados directamente, pero indirectamente van a sufrir los efectos consiguientes a la acción de estos azotes divinos, ¿no? Y las calamidades desencadenadas por los 4 jinetes
¿eh? Dijimos, antes comentamos que herían a un cuarto de la comunidad, de la humanidad, perdón. Pues aquí el castigo es mayor, pasamos a un tercio, pero la cólera divina va a alcanzar su máxima extensión en el septenario de las copas. Pero ahí esperaremos al capítulo 15 y 16 para verlo. La descripción de los azotes que se producen al toque de las diversas trompetas están tomadas buena parte de las plagas de Egipto, que en la tradición judía representaban los castigos típicos de Dios contra los idólatras. El toque de la trompeta se emplea con frecuencia en la Biblia para anunciar acontecimientos de gran importancia. Se usan para anunciar la llegada de Dios y su intervención en la historia. Y esto lo podemos ver en el profeta Joel, que en Joel 2.1 y en el 2.15 dice tocar las trompetas en Sion, promulgar un ayuno, convocar la asamblea. O Jesucristo en su discurso escatológico afirma que los ángeles llamarán a juicio a los hombres al toque de las trompetas. Y lo vemos en Mateo 24:31, cuando Jesús dice, Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro. O lo vemos también en San Pablo, al son, cuando dice que al son de la trompeta resucitarán los muertos y el Señor descenderá del cielo, ¿no? Bien, en San Pablo lo dice en dos. En la primera carta de los Tesalonicenses, en el 4:16, que habla del sonido de la trompeta de Dios, y también lo dice en la primera de los Colicenses, que es en un instante, dice, en un instante, en un pestañear de ojos al toque de la trompeta final, ¿no? O sea, por lo tanto, también la literatura rabínica de tendencia apocalíptica se sirve de las imágenes de los ángeles tocando las trompetas para convocar a juicio, ¿no? Bueno, quiero resaltar que de lo que tenemos constancia en la Biblia es que aparecen en las Sagradas Escrituras son los tres ángeles, los tres arcángeles, Rafael, Miguel y Gabriel. Voy a hacer una pequeña comentario sobre ellos. Estos ángeles, los siete arcángeles que hemos comentado antes, son comunes en todas las religiones abrahámicas, pero sobre todo estos tres, Rafael, Gabriel y Miguel. Cuando hablo de religiones abrahámicas, estoy hablando del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, porque estos tienen como profetas a Abraham. Jesucristo es un profeta. Y muchos de los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento también aparecen dentro del Corán. La Virgen María, por ejemplo, y estos ángeles también juegan un papel importante en el Corán. La Virgen María, como le llaman Mariam, pues aparece en el Sura 198, en el Sura 3, bueno, en varias partes del Corán aparece también mencionada la Virgen. En la tradición judía dicen que estos tres ángeles, y esto lo podemos ver en el Génesis 18, dicen que estos tres ángeles, estos visitaban, iban a ver a Moisés para anunciarles que su mujer Sara iba a concebir un hijo. Y la tradición judía dice que estos tres ángeles que se le aparecieron a Moisés son Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Quién es Rafael? Rafael aparece en Tobías. En Tobías 5:4 dice, salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a media. Al salir encontró a Rafael, el ángel. Con respecto a Miguel, Miguel probablemente junto con Gabriel son los más conocidos. Nos dice la tradición de la Iglesia que es el jefe de los ejércitos de Dios. Y lo contamos también en el Apocalipsis, ¿no? Y lo veremos más adelante. En el libro de Daniel aparece repetidas veces Daniel 12:1, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de su pueblo, como luego aparecerá también en el Apocalipsis en el capítulo 12, cuando el arcángel está luchando contra el dragón. El Miguel significa quién como Dios. Miguel, Micael, mi es quién, K es como y él es el prefijo de Dios. Micael, Miguel, quién como Dios. En un versículo de la epístola de San Judas, en la Judas 1:9,
pues es un versículo curioso porque dice que los judíos dicen que el arcángel Miguel fue el que entrenó a Moisés, el que acompañó a Moisés. Mm, Y en la carta de Judas aparece también discutiendo con el demonio, el arcángel, para ver qué pasa, qué hacen con el cuerpo de Moisés, ¿no? ¿Y quién es Gabriel? Pues Gabriel aparece también en el libro de Daniel y dice el libro de Daniel, aún estaba rezando mi oración cuando Gabriel, el personaje que yo había visto antes en la visión, se me acercó volando a la hora de la ofrenda, ¿no? De la tarde. Daniel 9:21. Y por supuesto, Gabriel es el ángel que no solo anuncia a María, sino también a Zacarías. Si recordáis esta escena de Zacarías que está en el templo haciendo la ofrenda del incienso y se le aparece este ángel que le dice que su mujer Isabel va a tener un hijo, Juan, en su vejez, y Zacarías no lo creyó, ¿eh? Y dice, el ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Ya posteriormente el anuncio en el mes sexto, ¿no? El ángel Gabriel, cuando se fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, Nazaret, para anunciarle también a la Virgen María, ¿no? Bueno, pues para la religión islámica, por ejemplo, el arcángel Gabriel es muy importante porque es el ángel a través del cual Dios le da el Corán al profeta Mahoma. ¿Mm? Bueno, por lo tanto, estos ángeles que están en la presencia de Dios, vemos que el ángel no ha sido creado a imagen de Dios, no. Los hombres sí han sido creados a imagen de Dios. Por lo tanto, como los ángeles son servidores de Dios y por lo tanto son servidores de los hombres, ¿no? Estos ángeles tienen trompetas, que es lo que vamos a ver luego en este septenario de las trompetas. Y las trompetas, insistimos, son un elemento muy importante dentro de la tradición judía, porque la trompeta siempre anuncia la intervención de Dios. Bueno, los 7 ángeles con 7 trompetas que muestran la plenitud de la intervención de Dios, lo que va a ocurrir tras la séptima trompeta es la irrupción de Dios mismo dentro de la historia. ¿Eh? Bien, siempre, siempre la intervención de Dios en la historia requiere penitencia y conversión. San Juan Bautista, el precursor, es enviado antes del Señor y llama a la penitencia, a la conversión. Convertíos, allanar el camino al Señor. Para poder acoger al Señor, el corazón tiene que convertirse. El corazón tiene que volver a Dios para acogerle. Si no, como hoy veremos, nuestro corazón está tan endurecido que ni aun con la presencia del Señor seremos capaces de acoger. Por lo tanto, estas trompetas son una llamada a la conversión. El sonido de la trompeta predispone para escuchar la palabra de Dios. Está a punto de irrumpir en la historia la palabra de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y en el texto cuando dice, vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro y le fueron dados muchos perfumes, esa parte, ese ángel está ejerciendo una labor sacerdotal. Las oraciones de los santos suben hasta Dios intercediendo y se unen a las de la tierra. Ya nos acordamos como en capítulos anteriores hablábamos de las oraciones de los justos que clamaban a Dios. Bueno, pues ahora vuelve a aparecer la plegaria de los santos. Ahora las oraciones de los santos del cielo se unen a las de los justos. La iglesia celeste y terrestre, en comunión, en la comunión de los santos, eleva una plegaria a Dios. El ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Es una acción muy simbólica que ya hemos comentado de lo de Ezequiel, la ciudad de Jerusalén y Babilonia. Nos hace pensar también en Pentecostés, en el que también Lucas presenta como una imagen de lenguas de fuego que bajan del cielo para posarse sobre la cabeza de los apóstoles. Pero, ¿acaso no ha sido el mismo Jesús quien decía en el capítulo 12 de Lucas, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera aprendido?
Esto es en Lucas 12:49. Es decir, no lo entendamos en sentido literal, sino entenderlo en el sentido de la verdad más pura del cielo. Es decir, el mismo Dios baja a la tierra y la presencia de Dios, como íbamos a ver, hace arder, ¿eh? Cambia completamente todo. Ha venido a separar padres de hijos, maridos de mujeres, ha venido a mostrar la verdad que hay en cada corazón y ante la presencia de Dios el juicio tiene lugar porque uno o acoge o rechaza. Y este es el fuego, ha venido a prender fuego a la tierra, a mostrar que los criterios de este mundo no son los criterios de Dios, que tienen que arder para dejar paso a la verdad y que los hombres puedan acoger la verdad. O sea, no he venido a prender fuego a los hombres, sino he venido a que el hombre conozca la verdad y a acabar con la mentira. ¿Eh? ¿Dios envía castigo a los hombres? Bueno, pues yo creo que antes de meternos ya en ese septenario de las trompetas, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la ira de Dios, ¿no? Bueno, la idea bíblica de Dios es tan lejana a la del enfurecimiento de un tirano con sus súbditos como lo es también la otra imagen de un Dios bonachón. Para mí esto es muy importante. Debemos decir que la misericordia de Dios nunca puede ser entendida en el sentido de que Él siempre deja hacer. Y yo esto lo resalto y lo vuelvo a decir. La misericordia de Dios nunca puede ser entendida en el sentido de que Él siempre deja hacer. Es muy distinto decir que Dios permite ciertos acontecimientos para que el hombre se pueda convertir experimentando las consecuencias del mismo mal, que decir que Dios positivamente provoca o quiere esos mismos acontecimientos. Y para mí esto es muy importante. Yo creo que este punto yo me lo llevaría a la oración y lo meditaría mucho porque aquí, desde luego, hay mucho de qué hablar. El sacrificio de Cristo en la cruz está ahí para demostrarnos que Dios ha preferido tomar sobre sí mismo en la persona del Hijo las consecuencias del pecado en vez de cargarlas sobre el hombre. O sea, imaginarnos que un Dios que ordena castigos naturales para urgir a los hombres a creer equivaldría pues a una violación de nuestra libertad, es decir, equivaldría a que Dios nos fuerza a la fe y esto es impensable. Tú le abres la puerta y si no le abres la puerta, pues no entrará, pero aquí nadie te obliga a nada, y menos Dios. Es decir, cuando leemos cuestiones referentes a cataclismos o destrucciones, bien sea en la forma parcial del septenario de las trompetas o bien sea más tarde en la forma total del septenario de las copas, lo que luego veremos, no debemos de ver en ellas la profecía de una futura venganza divina, sino más bien la descripción de las consecuencias inevitables de un mundo abandonado en sí mismo en el que Dios permite que el hombre experimente el fruto o las consecuencias de su pecado. Y esto también lo vemos muy bien en la carta a los romanos de San Pablo, que es una carta que es una fuente inagotable para reflexionar sobre la fe. Y no la voy a leer porque es larga, pero la carta de San Pablo es en Romano 1, 18, 25. Merece la pena que la leáis porque ahí se aclaran muchas cosas. Luego, la ira de Dios se formula sustancialmente en el abandonar al hombre a las consecuencias del propio pecado. Y hay que distinguir entre ira y rabia, porque la ira de Dios es la absoluta reprobación contra el mal, pero en ella no hay nada de rabia o de rencor. A fin de cuentas, ella misma es una forma de amor. Así, en el septenario de las trompetas, que asistimos a un increchendo, cuanto más libre es dejado el imperio para poder ejercer sobre el mundo y sobre el hombre, tanto más se desatan las potencias infernales y peores son los desastres que se alcanzan. O sea, el imperio
construye un mundo contra lo divino, que es el mundo del dragón, que sintéticamente podemos definir con el término de Babilonia. Pero este mundo contra lo divino es también inevitablemente antihumano y por eso no puede durar para siempre y no durará para siempre porque Dios, en su amor hacia el hombre, pondrá fin a todo ello. Pero es necesario que resuenen las trompetas. Si Dios no interviene en la historia, si las trompetas de su ira no sonaran nunca, entonces, y a fin de cuentas, el bien y el mal serían la misma cosa y los pobres de este mundo no conseguirían jamás justicia, siendo el efecto final la victoria del imperio. En definitiva, pues, estos cataclismos tienen la función de decirnos, oye, atención, el mundo que estáis construyendo está fundado sobre la violencia y sobre la injusticia, sobre la iniquidad y sobre el rechazo a Dios. Entonces, los terremotos, las lluvias, los meteoritos, las plagas, las invasiones que han sido anunciadas son símbolos, son imágenes de acontecimientos históricos y naturales que van a revelar la fragilidad y el inevitable hundimiento del imperio que el hombre estaba construyendo. Bien, ¿y cuál es la intención de este septenario de las trompetas? ¿Qué es lo que se intenta perseguir con ello? Pues la intención es manifestar que Dios va a intervenir en la historia y que está marcando los tiempos de la encarnación. Son oportunidades para los hombres, para convertirse, igual que lo hizo San Juan Bautista. Dan oportunidades a los hombres para convertirse, para acoger la salvación de Dios. O sea, las trompetas suenan para marcar los tiempos de la encarnación. Y tenemos que tener muy presente que la oración es una ofrenda agradable a Dios. En el altar de los inciensos, si recordáis, en el templo de Jerusalén, frente al arca de la alianza, estaba el altar de los inciensos. Pues es el punto donde se está uniendo la iglesia celeste y la iglesia terrestre. Nos muestra el ángel, nos dice, es que la oración, cuando nosotros hacemos oración, nuestra oración es recogida por los ángeles y subida a la presencia de Dios. Es algo que tenemos que pedir sobre todo en la Eucaristía. Pedir cuando son las ofrendas. Cuando en el momento del ofertorio todo aquello que hay en mi corazón, que quiero ofrecer a Dios, que quiero pedir a Dios, le pido a mi ángel de la guarda que lo suba a la presencia del Señor. Recordar que fue Tobías el que nos dice que a través de los ángeles suben las oraciones. Bueno, pues cuando oramos, nuestros ángeles suben esas oraciones y pedimos que los ángeles lleven nuestras oraciones al cielo para que se puedan unir a la de los santos. Y todas las ofrendas se unen en la única ofrenda, que es la vida de Cristo. La gran ofrenda, el mayor ofrecimiento, el mayor acto de amor ha sido el de Cristo, que ha entregado su vida por nosotros, por la salvación de los hombres. Entonces, nuestras ofrendas tienen validez en tanto en cuanto se unen a la suya. Y esa es la doxología, es la alabanza que realizamos también en la Eucaristía, cuando el sacerdote, en el momento en que el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y la asamblea dice, amén. En ese momento es cuando estamos uniendo todo y elevándolo hacia arriba. Pues nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestra vida, lo poco que tenemos que ofrecer, lo unimos a la ofrenda de Cristo, que es la ofrenda más agradable a Dios. De tal manera que es escuchada y recibida por el Padre. Y lo veremos al final también del libro porque Cristo entregará la ofrenda final al Padre. Pero ¿qué es lo que ocurre luego? ¿Por qué? Bueno, los 7 ángeles de las 7, tocan las 7 trompetas, se disponen a tocar, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que Dios ha escuchado ese clamor de los hombres, como pasó en el Éxodo. O sea, Dios escuchó el clamor de los hombres y eso mueve el corazón de Dios que irrumpe en la historia. Y hay un paralelismo entre lo que ocurrió en el Éxodo y lo mismo en el Éxodo, que lo podéis ver en el Éxodo 3, 7, 8, lo mismo que ocurre en el capítulo 6 del Apocalipsis, ¿no?
Os recordad en el capítulo 6 cuando hablábamos de y gritaban con voz potente, ¿hasta cuándo, dueño santo y feraz, vas a estar sin hacer justicia y tal? Bueno, pues este paralelismo que se da entre el Éxodo y el capítulo 6, la salvación que tuvo lugar en Egipto con la salvación que va a tener lugar con Cristo, y después la última y la más perfecta que va a ser la salvación final de todos los tiempos, en la que las oraciones, todas nuestras oraciones, van a jugar un papel muy importante. Entonces ahora, antes de llegar a esa salvación final, estamos en el paso intermedio. Y el paso intermedio es la encarnación. La encarnación que las oraciones llevan a este acontecimiento tan fuerte como es la encarnación. Hay una clave que no me meto en ella, pero hay un concepto de clave en la teología cristiana que es la kenosis, ¿no? Y la kenosis, que es lo que le llamamos el abajamiento de Dios, ¿no? Dios, para salvar a estos hombres de los poderes del mar, que han acampado con libertad en la tienda, va a hacerse hombre. Es decir, Dios asume nuestra pobre naturaleza humana, no solo nuestra naturaleza, sino también nuestra pobreza, porque nuestra oscuridad, porque fijaros que Dios, Jesús nació en Belén, en una cueva, rodeado de animales, y además luego vivirá 30 años oculto en la sencillez de una vida de carpintero, ¿no? Entonces, Dios asume lo más sencillo del hombre, lo más llano del hombre, para poder salvar a la humanidad por completo. Él sigue siendo Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. De tal manera que la irrupción y el nacimiento de Cristo, somos muy conscientes de lo que esto tiene que suponer. ¿Y qué supone? Bueno, pues supone una ruptura a nivel metafísico, es decir, la eternidad entra en el tiempo. Es decir, es lo que ocurre con el nacimiento de Cristo. Y esto hace que toda la creación se perturbe. ¿eh? Todas las fuerzas del mal, ante la erupción del bien dentro de la historia de los hombres, se van a revolver tremendamente. Porque el mal no soporta el bien, no lo soporta. La presencia y la acción de Dios implica un proceso de separación dentro del mundo, la distinción entre el bien y el mal. Todo el Antiguo Testamento, el pueblo ha ido caminando en pecado. El pueblo ha ido caminando con un corazón endurecido. Y esto han ido escuchando a Dios y esto nos lo podemos llevar a nuestro día a día. Es decir, como antes nosotros, cada uno de nosotros, antes de conocer a Dios, porque sí, yo me he criado en un ambiente siempre desde el minuto cero católico, he sido bautizado, es mi primera comunión, nunca he faltado, es verdad, nunca he faltado a misa, pero yo tengo que decir que yo he estado 50 y pico años yendo a misa y estaba en Belén con los pastores, hasta que verdaderamente he tenido la conversión y ahora es cuando verdaderamente sé lo que es vivir la Santa Misa y lo que representa cada cosa de esta. Pero estaréis todos de acuerdo en que nuestra conversión, antes de convertirnos, de ese proceso, por decirlo así, pues oye, íbamos a misa, unos días rezábamos, otros días no rezábamos, nos asegurábamos bien si la fiesta, el día era de precepto o no precepto, porque la misa siempre cae en la hora más inoportuna. O sea, cuando hay misa, en ese momento es cuando tenemos que hacer todas las cosas del mundo y vamos siempre a regañadientes porque es la hora más inoportuna. O cuando llegaba la Semana Santa, ¿no? Pues lógicamente la primera pregunta de la Semana Santa cuando llega el jueves es, como los oficios no son de precepto, pues si me los puedo quitar, me los quito, no voy y me voy a la playa o me voy por ahí, que para eso es vacaciones, ¿no? Pero hasta que nosotros vamos caminando y cuando nos convertimos de verdad, hasta que el día que nos encontramos con el Señor y se produce esa conversión, es cuando ya entonces esa conversión crea la luz que distingue el bien del mal. Tengo esta capacidad de poder discernir en mi vida lo que es bueno de lo que es malo. Y lo que ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros queremos interpretar lo que son, cuáles son las claves de esta lectura que estamos haciendo, es muy importante, es muy importante tener claro que, primero, todo el Antiguo Testamento, y ahora vamos a verlo también en el Apocalipsis, está escrito de tal manera que lo escriben los hombres. O sea, atribuyen a Dios todo lo que acontece. ¿eh?
eh, eh, Dios envió el granizo, Dios mató a los primogénitos, Dios endureció el corazón del faraón, Dios, ¿vale? Todo está atribuido a Dios, porque está narrado desde el punto de vista humano. Pero todos los acontecimientos están narrados desde el punto de vista humano, y Dios es el Señor de la historia. Y todo el Antiguo Testamento narrado de esa forma, pero muchas veces, por eso muchas veces tenemos ese concepto de que Dios es vengador o que de un Dios o un Dios violento. Pero Dios sabe que los hombres tenemos capacidad de comprender esto. Dios es la bondad suprema. Dios es el bien absoluto. No puede dar de lo que no tiene. Él no tiene mal. No hay mal en él. No hay ausencia de bien. Es la perfección del bien. No hay sufrimiento, dolor, enfermedad, plagas. No lo hay en Dios. El poder de Dios lo vemos en la encarnación. Es el poder del amor. ¿Y cómo transforma a Dios? ¿Cómo convierte a Dios? Pues solo amando y entregando su vida. No destruyendo, no aniquilando. Ahora bien, Dios permite que el hombre experimente las consecuencias de su pecado. Es decir, que este mal que acampa en el mundo, este dolor, este sufrimiento, tiene que actuar. Por lo tanto, todo lo que vemos no es un castigo de Dios, sino es el castigo que el pecado se imparte a sí mismo. Ante la presencia de Dios, todo el mal se vuelve loco, se vuelve loco. Lo sufrimos los hombres, los justos y los injustos. René Girard, que era un filósofo francés, antropólogo del siglo XX, decía: la violencia del Apocalipsis refleja el pecado de los hombres, no la cólera de Dios. O sea, todas estas fuerzas del mal que vamos a ver no han sido creadas, han sido consecuencia de negar a Dios. Por eso hay un paralelo muy grande, como lo comentábamos al principio, con las plagas de Egipto. Y estoy terminando. Las 10 plagas de Egipto están haciendo referencia a dioses egipcios. Cada una de las plagas tiene una referencia a un dios que daba culto el pueblo de Egipto. Entonces, en el momento en que Dios entra, en el momento en que Dios pide liberar al pueblo, entonces estos dioses se rebelan contra el propio pueblo de Egipto. Vemos con mucha claridad cómo es esto. Los ídolos del mal, los espíritus del mal que se han idolatrizado, ¿no? Se vuelven contra los propios hombres, ¿no? Bien, en la primera trompeta nos recuerda a la séptima plaga de Egipto. La séptima plaga de Egipto era el granizo. Y ahora vemos que hay una diferencia con el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis hay granizos, truenos y sangre. O sea, los desastres que siguen al toque de las trompetas, más que ser provocados directamente por Dios, son la consecuencia de la acción insensata del hombre, ¿no? La descripción de la tierra sin ninguna hierba verde, en la que un tercio de los bosques han sido quemados, en la que casi todas las fuentes se han convertido en venenosas y hasta el mismo mar se ha transformado en sangre y el cielo se ha oscurecido, solamente nos puede sugerir la imagen de un mundo irremediablemente corrompido. Ese es el mensaje. Un mundo en el que la desfachatez del poder ha rechazado someterse a las mismas leyes de la creación. Es más, ha pretendido plegarlas a las lógicas del comercio y por eso acaba destruyéndolo. La segunda trompeta hace referencia a la primera plaga, que es la sangre en el río Nilo, ¿no? Y constantemente cuando uno lee es el versículo donde habla sobre la tercera trompeta, la segunda se habla de la tercera parte, como una plenitud del mal. Y no es ni mucho menos eso. Ahí lo que siempre se quiere resaltar es que el mal está limitado, ¿no? En la tercera trompeta, lo que nos recuerda el versículo de Isaías, pues es impresionante, porque Isaías 14:12 dice: como has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora, has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Es decir, Isaías está hablando del diablo, ¿no? El profeta Isaías le ve caer como lo ve caer Cristo, cuando sus discípulos dicen que está expulsando demonios en su nombre.
¿no? Lo vemos en Lucas 10:18. Él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Luego la tercera trompeta lo que anuncia es que la estrella que cae es Satanás. Y cuando se habla de beber ajenjo es una planta muy amarga. El ajenjo era una planta muy conocida en la antigüedad por su sabor, el más amargo de todos. Y en el Antiguo Testamento el ajenjo es símbolo de la injusticia, de la idolatría y de los castigos divinos. También aparece en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en el profeta Jeremías 9:14 lo dice, ¿m? Dar de comer a este pueblo ajenjo y hacerles beber agua pozoñada. Lo vemos en el libro de Amós, 5:7, o lo vemos también en el Deuteronomio 29:17, ¿no? Que dice que no haya entre vosotros raíz que produzca veneno o ajenjo, ¿no? El ajenjo corrompe las aguas, como vimos en las aguas de Mará, cuando el pueblo sale de Egipto y llega a la Mará y dice que no pueden beber agua porque es muy amarga. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Pues clama al Señor y el Señor le muestra un madero, lo echa al agua y el agua se vuelve dulce, ¿no? Se ve en el Éxodo 15:23. La cuarta trompeta es la novena plaga de Egipto. La novena plaga de Egipto, que es las tinieblas, ¿no? Pues en las plagas antes de la muerte de los primogénitos, en la que todo se vuelve oscuro, ¿no? Lo vemos en el Éxodo 10:21. Pues es probable que se tratara de eclipses parciales, que siempre en aquella época eran de mal presagio, ¿no? Para los antiguos. Bueno, de esta manera que la tierra, el mar, las aguas y los astros han sido heridos sucesivamente en un tercio. Pero en esta descripción que hace San Juan, que es una cosa convencional y artificial para significar que los castigos venían sobre el mundo, sobre los temas materiales, pero falta lo que es las últimas tres trompetas, que los castigos vendrán ya directamente sobre los hombres, ¿no? Es decir, pero estos males que acontecen sobre la tierra van a ser asumidos por Cristo, es decir, el granizo y el fuego aparece con sangre porque con su sangre acabará con el mal de este mundo, el mar convertido en sangre se mostrará como el cáliz de mi sangre, lo que verán para los hombres que puedan ser salvados. Cuando Moisés arroja el madero y el agua se dulcifica, pues los padres de la Iglesia, la tradición de la Iglesia siempre ha entendido que ese madero es la cruz de Cristo, porque Cristo bebió ese agua amarga por nosotros, ese ajenjo por nosotros, ese vinagre por nosotros. Y finalmente, cuando Cristo muere, también en la muerte del Señor se oscurece el cielo, el sol, hay tinieblas, terremotos, ¿no? O sea, todos los males de este mundo, Cristo muere por ellos, muere para permitirnos poder vivir en un mundo caído sin tener que ser esclavizado y sometido por estos males. Y acaba el capítulo 8 con un versículo que lo leo literalmente y dice, seguí contemplando la visión, oí que un águila volaba por lo alto del cielo y decía con voz potente, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenan las trompetas restantes de los tres ángeles que van a tocar. Este ay, ay, ay es un lamento en toda su profundidad. El águila es capaz de contemplar las realidades desde una alta perspectiva y está viendo que todos estos males que acontecen en la tierra no están llevando a la conversión de los hombres. ¿eh? Pero los castigos desencadenados por las cuatro primeras trompetas han alcanzado directamente, como hemos comentado, solo a la Tierra y a los astros. O sea, los hombres aquí solo han sido alcanzados aquí, pero solo indirectamente. En las tres últimas trompetas es cuando vamos a ver cómo le afecta directamente. Y vemos que el águila aparece en lo alto del cielo para que se oiga bien en todas las partes lo que va a decir. Con voz poderosa amenaza a los moradores de la tierra con las tres trompetas que todavía no han sonado. Esos tres hay son las tres trompetas que faltan. El águila prefiere esos tres hay contra los habitantes de la tierra, es decir, contra los paganos. Los tres ayes corresponden a las tres calamidades que van a venir con las tres trompetas. ¿Mm? Y por último,
comentar que esa imagen del águila no es nueva en el Antiguo Testamento. ¿eh? Pues la emplea Jeremías para significar la rapidez con que vendrá el castigo sobre Moab y Edom. Lo vemos en Jeremías 48 o en Jeremías 49. Pero los pasajes de Jeremías no tienen la solemne belleza del águila de San Juan amenazando desde lo alto del cielo a la tierra con los azotes que traerán las trompetas que faltan y que veremos en los próximos capítulos. Y ya hasta aquí el capítulo de hoy.